Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy en el capítulo 4 de Media Parte tenemos a Quique de Lucas, Primera División y Segunda División Española, fútbol internacional y mucho fútbol en sus botas. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Buenas tardes. Muy bien, todo bien. Bueno, para empezar la charla, entramos en la primera sección a la que le hemos llamado Primeros Pasos. En esta charla quiero saber un poco pues, cómo nace tu vocación por el fútbol desde pequeñito. ¿Quién te inculca las ganas de querer jugar a fútbol? Bueno, al final en mi época habían pocas y tampoco había mucha variedad a la hora de elegir en el colegio. Yo empiezo en el colegio, como todos, yo creo, los chicos de mi generación, jugando a fútbol sala hasta los 9, 10 años, disfrutando de nuestra pasión, que es al final el balón y poco, a veces incluso sin balón. Es Sí. reunirte con los amigos, era yo creo la manera que teníamos de relacionarnos en nuestra generación, crear grupo, crear amistades. El deporte siempre fue la puerta para todo eso, ¿no? Entonces yo creo que como muchos otros de mi generación, empecé en el colegio, en fútbol sala, y bueno, pues te engancha, lógicamente. Es un deporte en el que tiene muchas cosas buenas y muy pocas cosas malas, sobre todo a edades tan tempranas, ¿no? Y en la generación en la que me tocó a mí vivirlas y poco a poco, ya te digo, colegio, luego pues ya empiezas a creer en el fútbol profesional, lo empiezas a ver por la tele, te empieza a gustar, empiezas a tener sueños de ser profesional y lógicamente pues te pones manos a la obra para conseguirlo, ¿no? Se ha perdido un poco, ¿no? Eso de jugar en la calle, Quique. Sí, sí, sí. Al final yo creo que la evolución de las generaciones de ahora con pues tanta variedad para cubrir ese tiempo libre, aficiones, hay mucho contenido hoy en día donde pues cuesta a veces elegir qué ver y qué practicar incluso, porque a día de hoy hay muchos deportes que son mucho más accesibles que en nuestra época, con lo cual pues también eso te hace pensar hacia dónde ir, ¿no? Entonces, bueno, pues ni mejor ni peor, yo creo, pero es verdad que la esencia del fútbol callejero ya no existe como tal y hay otro tipo hay que adaptarse como incluso como espectador y como fan, te tienes que adaptar al nuevo fútbol que hay ahora, ¿no? En este caso, ¿no? Me dices que estuviste jugando a fútbol sala, después das el salto a una academia que creo que es la del Barça, ¿no? Eso es, yo entro a fútbol 7-8, que en esa época era el torneo social del Fútbol Club Barcelona, de ahí ya pasas a lo que es el club. Estuve 3 años, 2 años y medio, porque a mitad de temporada marché a la Fundación Ferran Martorell, donde prácticamente cursé o estuve hasta mi etapa juvenil, que ya firmé por el Español. Si es verdad que en ese espacio pues estuve en el Madrid haciendo una prueba, estuve en Valencia. Pero bueno, al final, entre unas cosas y otras, el Español fue el equipo, por un lado, que más apostó por mí y por otro lado, que más me encajaba para pues, seguir con mi vida académica o estudiantil, ¿no? Porque si no he entendido mal, estás en el Barça hasta más o menos infantiles o así, ¿y por qué Eso acabas es. saliendo de allí? No, Bueno, no te yo, acaba de convencer. yo era de los, entiendo, y así me lo hicieron sentir en el Barcelona de los elegidos, ¿no? Desde muy pequeño siempre pues, estuve muy bien mirado, me trataron muy bien. En esa época no había pues, tanta profesionalización dentro de las academias, pero sí estábamos dentro de un grupo de elegidos, unos cuantos, con muchos entrenamientos de tecnificación, de entendimiento del juego. Pero ya cuando empiezas a la edad de cadete, que se creó esa categoría, incluso antes de infantil en mi caso, en esa generación o en esa época no es lo que es ahora el Barcelona, ¿no? Premiaban a veces incluso más otras cosas que el rendimiento propio y yo no estaba cómodo. Era una situación en la que yo veía que merecía jugar por lo menos más minutos de los que en ese espacio de media temporada había recibido. El feedback del club no fue del todo bueno en ese sentido y tomé la decisión de irme a media temporada. Sí es verdad que internamente hubo muchos problemas para darme la baja. No, pues bueno, querían convencerme, Kike, espera un poco, esto va a cambiar, va a ser de esta manera, tú eres de los que entendemos que puede tener progresión dentro de la cantera. Pero bueno, también es verdad de que por el otro lado había dentro de la Fundación Martorell había un ambiente y gente en la que yo ya había tenido
en mi etapa formativa y en la que creía mucho y tomé la decisión de irme y nunca más miré hacia atrás, ¿no? Y después de la Fundación Ferran Martorell que comentas, pasas al Español. Ahí llegas, me has dicho, en juveniles, ¿me Eso es, equivoco? eso es. Yo entro en juvenil de primer año y ya paso al División de Honor, acabo ya jugando en el filial. Bueno, entro dentro, vuelvo a entrar, ¿no? Del Barcelona, salgo de lo que es esa burbuja de fútbol base y vuelvo a entrar en lo que es una academia de élite y el Español en esa época lo era y al día de hoy sigue siéndolo. Entonces, bueno, te metes en otra vez en esa esfera pues bueno, de estar cerca ya del profesionalismo, de ya, pues bueno, ir a las selecciones ya un poquito más superiores. Ya había estado en la Fundación Martín por la sub-15 española, en la sub-16 y demás. Pero ahí ya sí te das cuenta de que, bueno, de que quedan años, 2, 3 años importantes, porque dónde se va a decidir un poco el futuro de tu carrera, ¿no? Te he escuchado en algunas entrevistas mencionar a José Manuel Casanovas. ¿Qué tan importante fue para ti? ¿Qué significó Para para ti? mí fue una de las personas claves a la hora, por un lado, de hacerme entender realmente lo que era entrar en un club profesional como era el Español y lo que nos jugábamos como chicos jóvenes. Y por otro lado, ahora desde la distancia y ya estando un poco más retirado y estando dentro del mundo de la representación, ver realmente lo que la responsabilidad que tiene un scout o un director de academia para con la propia academia, con el club y con los chicos que al final se acaba firmando, ¿no? Eh, yo creo que era un adelantado a su tiempo por todo, por la metodología. Lógicamente, él tenía un ojo clínico a la hora de ver talento y a la hora de, ya no solo talento, sino a la hora de ver pues algo en el que se podría transformar en un jugador profesional, ¿no? Es difícil a veces hacerle ver a una familia algunas cosas y él era capaz de hacerlas entender con, pues eso, con un lenguaje cotidiano, mundano, que todo el mundo lo pudiera entender. Sin ningún tipo de duda era un adelantado a su tiempo que hoy en día, lógicamente, pues ya está mucho más avanzado, hay muchas más herramientas para llegar a un análisis más concreto de lo que puede ser un potencial de un chico, pero en esa época para mí Somanol era el top de España, vamos. Porque cuando me comentabas antes que tuviste interés, bueno, tuvo interés por ti el Valencia y el Real Madrid, ¿en qué etapa fue? ¿Durante el De Ferran 15 a Martorell? 16 años. Yo hago un torneo internacional con España en Portugal contra pues, selecciones de Italia y demás y hago un buen torneo y ahí del Bosque que estaba en la Academia del Madrid en ese momento me llama para hacer una prueba, ¿no? Y voy a Madrid y muy bien. De hecho fue también de que él llama a mi casa estando yo en Madrid para hablar con mis padres para que ya me quedara allí, ya formara parte de esos 6 meses del club, o sea, esa mitad de temporada, y ya iniciara el año siguiente pues, con la cantera del Madrid, ¿no? Y yo creo que por un lado el Madrid o por un lado tuvieron la mala suerte de que el teléfono lo cogió mi madre, ¿no? Y yo tuve la suerte de que mi madre en ese momento primaba más y siempre lo hizo mis estudios, ¿no? Claro, yo estaba acabando en ese momento mis estudios, pasaba luego a una etapa formativa más importante y claro, para ella siempre fue prioritario los estudios a mi carrera futbolística, ¿no? Y a día de hoy, de lo que fue, pues eso, una decisión que podría pensar, ostra, pues estás dejando pasar un tren importante y demás, que luego pasó también con el Valencia, pues a día de hoy fue la decisión, una de las decisiones también claves en mi carrera, ¿no? Porque al final me permitió acabar, por un lado, mis estudios, seguirme formando como adolescente y entrar dentro de un grupo de élite del español que al final acabamos rompiendo la puerta del primer equipo que nos permitió hacer una carrera profesional importante, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue un poco una de lo que podría parecer una decisión errónea a la decisión más acertada, ¿no? Bueno, al final la cantera del Español históricamente y actualmente siempre ha sido súper potente. ¿Qué recuerdas tú de esos años? ¿Recuerdas algo en especial? Porque por lo que me contabas pasaste bastante rápido del juvenil al filial, Muy ¿no? rápido, muy rápido. Tuve, bueno, como siempre, ¿no? Al final tienes que tener, por un lado, rendimiento y seguir cubriendo expectativas de la gente que bueno, te ha firmado y que espera de ti, y por otro lado, suerte. Al final, el componente suerte es difícil medirlo, porque el que tiene mucho talento, la suerte le llega, pero es verdad de que algo de suerte siempre tienes que tener. Yo tuve, pues, esa suerte de poder rendir en un juvenil con Rafa Monfort de entrenador
que lógicamente te enseña, o en este caso nos enseñó mucho de lo que es el entendimiento del juego aplicado a tu talento. Luego, en un equipo superior de filial, Paco Flores, que era mucho más pragmático con respecto a lo que es el juego y el rendimiento y el resultado. Y luego más arriba con Camacho, todavía más, ¿no? Entonces, yo tuve esa suerte de tener gente que confiaba en mí, que lógicamente yo les aportaba lo que ellos necesitaban en cada momento y poco a poco, pues eso, vas quemando etapas, vas creciendo junto con compañeros que al final son tus amigos y se da un caldo de cultivo muy, bueno, pues ideal para que chicos como de mi generación pudiéramos, pues eso, pudiéramos debutar y hacer una carrera, ¿no? Pues cambiando de sección, precisamente quiero entrar en la sección ya más enfocada a tu carrera. Aquí, bueno, siguiendo con el paso del español B, ¿ahí con quién coincidiste? Porque erais una buena generación, me Sí, comentas. ahí, a ver, nos juntamos una generación muy buena de chicos que luego pudimos llegar a otros que no llegaron a lo mejor al español, pero que hicieron carrera dentro del profesionalismo, dentro del fútbol, ¿no? Pues estaba Tamudo, estaba Sergio, estaba Capdevila, estaba Diego Rivera, Pedro Nieto, David Charcos, bueno, Argensó en su momento también. Bueno, era un filial que llegamos a jugar una fase de ascenso a segunda división, en el que, bueno, había mucho talento, ¿no? Y también mucho compañerismo, había pues, Ángel Morales, por ejemplo, gente de muy diversas calidades y cualidades que, bueno, todos juntos hicimos, acompañados con un equipo técnico fuera de lo que era, pues bueno, de entrenadores, que dimos con la tecla exacta para que luego al final, pues unos antes, otros después, pudiéramos llegar a primera división, a segunda división y al extranjero, ¿no? Yo creo que esto es verdad que hoy en día, pues el camino, las metodologías, los automatismos de las canteras ya existen y ya hay, pues es unos protocolos, pero antiguamente, pues era todo mucho más arcaico, ¿no? Porque ahí ya, Quique, alternabas entrenos con el primer equipo. Sí, sí. En esa época teníamos la suerte, los que jugábamos en el juvenil y en general en las canteras, que normalmente los jueves, al menos en el caso del español, y que luego he ido hablando con compañeros, también pasaba los jueves, normalmente era o filial o juvenil contra el primer equipo. Para pues, el primer equipo, Camacho le gustaba hacer su equipo 11 para el fin de semana y de sparrings tenía o al filial o al juvenil o una mezcla de los dos, ¿no? Con lo cual, prácticamente tenías cada semana para mostrar cosas, ¿no? Al primer equipo, a los entrenadores, tanto del filial como del primer equipo, ¿no? Con lo cual es una oportunidad para también los chicos jóvenes, ¿no? De saber de que no se pueden dormir, de que hay un escenario ideal para que el que está arriba y que toma decisiones, cuando lo necesite, sepa que en la cantera tiene alguien que le puede cubrir esa baja, ¿no? Y yo creo que así fue un poco nuestra oportunidad que aprovechamos. Lógicamente también hubo la competición de la Intertoto, que se solapaba con la pretemporada del primer equipo, con lo cual muchos de los chicos del filial o juvenil logramos entrar en esa competición y poder demostrar a nivel internacional que teníamos el nivel suficiente contra equipos buenos, que eso a nivel club pues siempre viene bien que sepan que el filial pues da el nivel, ¿no? Da el nivel. Sí, bueno, no conocía esta idea, pero me parece muy buena, ¿eh? O sea, que al final os están metiendo ahí contra un primer equipo, ¿no? Y donde seguramente vosotros también aprendíais un montón. Bueno, yo me acuerdo, nosotros sufríamos mucho porque al final hay mucha diferencia, seguía habiendo mucha diferencia de nivel, sobre todo de velocidad y tema físico entre el primer equipo y nosotros juveniles o español B, ¿no? En este caso. Y claro, nosotros sufríamos mucho, pero sí, claro, salías de esos entrenamientos con un concepto del profesionalismo del fútbol o del deporte, cómo se juega, totalmente cambiado, ¿no? De lo que es la velocidad, de lo que importa el primer control, la fase creativa, la fase defensiva. Bueno, pues una serie de conceptos que ya te empiezas a impregnar, que con los chicos del primer equipo que te ayudan a entender algunas situaciones del juego, que vas incorporando a tu juego propio, ¿no? Entonces, eso para mí era básico. ¿Qué pasa? Que ahora, con la acumulación de partidos que hay, cuesta mucho ver que el primer equipo haga un sparring ni de 45 minutos con el filial, porque prácticamente juegas, se entrena, descansas y otra vez compites, ¿no? Y eso sí se ha perdido bastante, ¿no?
Porque, bueno, estás varios años ahí en el filial y luego subes al primer equipo y te hace debutar Camacho. ¿Cómo recuerdas ese momento, Quique? Bueno, pues con muchísima ilusión. Ya no solo el debut en sí, ¿no? Salí en Valladolid, sino pues toda la previa, ¿no? El viaje con el primer equipo. Al final muchos de los que estaban contigo de compañeros habían sido tus ídolos, ¿no? Eran un poco el espejo en el que te veías tú también, ¿no? Y viajas con ellos, compartes, pues eso, las rutinas previas al partido, las previas bueno, pues a lo que es el viaje, el precalentamiento. Para mí fue una experiencia inolvidable que, claro, eso es lo que engancha, ¿no? Al final, lo que te permite, la gasolina que te permite seguir soñando, ves que ya estás más cerca de poder estar en ese grupo de elegidos de futbolistas profesionales. Bueno, para mí fue un punto de inflexión. Sí, es verdad que era el último partido de liga, con lo cual la presión era diferente, me lo tomé, pues eso, en ese sentido me lo tomé como un premio, con recargar pilas para la pretemporada siguiente, poder seguir teniendo minutos, seguir teniendo, pues eso, esa oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso se sigue todavía, las generaciones jóvenes, al menos lo que veo yo ahora desde el mundo de la representación, lo dan por hecho todo esto. Muchas de estas situaciones las dan como que pues es algo que pues sí, ¿qué pasa? No hay es normal. Y nosotros lo veíamos como una excepción, como un premio, como todo el sacrificio que llevábamos detrás, ese era un poco, ¿no? El aliento que te daba el seguir creyendo en el método, ¿no? O en el camino. Entonces, yo creo que en ese sentido sí se ha perdido un poco la realidad o la dificultad que lleva a veces algunas situaciones, ¿no? Las generaciones nuevas ahora lo naturalizan o lo dan por hecho mucho más, ¿no? Sí, quizás, entre comillas, han hecho daño los jugadores que están subiendo tan jóvenes, ¿no? Al primer equipo, que parece que eso es lo normal y es todo lo Sí, contrario. claro, por un lado es importante tener, las generaciones jóvenes, tener un reflejo de su generación que ya ha llegado, porque, ostras, si este chico está ahí, yo también puedo estar, porque he coincidido con él aquí o allí o allá, ¿no? Pero por otro lado, claro, tienes que tener muy claro que cada uno se desarrolla o tiene la oportunidad cuando le llega, ¿no? Unos a los 17, unos a los 20, unos a los 23, no hay que desesperarse, ¿no? Y hoy sí cuesta el hacerle entender a los chicos jóvenes que a lo mejor con 20 años todavía no han debutado, que todavía son jóvenes y que todavía el camino está ahí, está cerca, pero que no se tienen por qué desanimar, ¿no? Y es a veces muy desalentador ver a chicos que se meten en una rutina muy negativa simplemente por el hecho de que sus compañeros ya están en la primera división o en la segunda división, ¿no? Eso sí que es verdad que hay que hacer todavía un trabajo importante de conciencia, ¿no? A los chavales jóvenes. Volviendo al español y a tus inicios ahí en el primer equipo, me gustaría saber cómo era Camacho en los entrenos. ¿Era un tipo Mm. duro? Camacho era lo que la gente ha visto. O sea, no era ese entrenador que tiene una cara al público y otra fuera. Camacho sí, lo bueno que él siempre ha tenido es que ha sido súper transparente, ha sido un entrenador o blanco o negro en muchas de las decisiones, con lo cual, bueno, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas cuando tienes un entrenador que lo mide todo mucho así, pero era muy exigente, ¿no? Y claro, lo vuelvo a repetir, para un chico joven, esa exigencia, esa disciplina es muy necesaria, porque te marca unos códigos dentro de un entorno, de un ambiente que son muy necesarios para que todo fluya bien, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que yo, en mi caso personal, sí vi rápido lo que Camacho te podía aportar, ¿no? A nivel futbolístico, que lógicamente era muy resultadista, porque al final en primera división ya existía eso, que luego lógicamente te dejaba parte para tu talento, pero dentro de unos códigos de juego muy limitados, ¿no? O muy claros. Pero por otro lado, la parte que era fuera del fútbol, todo lo que es la disciplina, lo que es saber llevar un vestuario, sí que inculcaba, por un lado, confianza, pero por otro lado, sabía si tenías muy claro quién mandaba, ¿no? Con lo cual, eso, pues en una disciplina como el fútbol, que es de grupo, viene muy bien, viene muy bien. Otro entrenador con el que coincides es Bielsa. Tuviste Mm. dos entrenadores bastante referentes. ¿Cómo era Marcelo? Pues sí, mira, a mí me coincidió siendo muy joven y él a los jóvenes, yo le decía, a veces lo he hablado con él luego, ¿no? Cuando me he enfrentado con él, que nos explotaba en ese sentido, ¿no? Porque por la mañana entrenábamos con el grupo, que a veces decidía entrenar por la mañana uno y por la mañana otro. A lo mejor los defensas entrenaban por la mañana, en pretemporada te hablo.
a los jóvenes los hacía entrenar con los dos grupos, ¿no? Con lo cual hacíamos el trabajo defensivo con los defensas y el trabajo ofensivo de defensas con los atacantes, ¿no? Pero claro, ahora lo piensas o lo pensabas, ¿no? Durante tu carrera y dices, claro, es que yo he sido capaz de estar con un entrenador adelantadísimo al tiempo en el que estábamos, porque con Bielsa yo me acuerdo que ya trabajábamos los conceptos de superioridad, crear superioridad con los laterales en la fase ofensiva, en la fase defensiva también crear superioridad con un central, portero adelantado, portero que supiera salir jugado, desdoblamiento por banda con los laterales, una serie de conceptos que no eran tan habituales, ¿no? Y él ya los estaba implementando y ahora es natural, ¿no? Entonces, claro, eso sí que a mí sí me enriqueció mucho a nivel futbolístico, ¿no? Porque luego en un entrenador que las sesiones suyas eran larguísimas. Eran de 3 horas, 3 horas y media, con lo cual eran muy tediosas muchas veces, ¿no? Y tenías que tener también esa fuerza mental de estar concentrado durante 3 horas y media a ejercicios muy puntuales, porque él los ejercicios los hacía. Si los hacías bien la primera vez, ya pasabas a otro, ¿no? Sobre todo, pues eso, en cómo ir a presionar a la banda, cómo presionar a la gente en el centro, cuando recibe de espaldas, depende de la lateralidad, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, era un entrenador muy perfeccionista en el juego, pero que luego te daba el premio también a la hora de poder, al menos en los casos de los bandas, de poder, pues eso, ser natural ahora si te tienes que venir por dentro, por fuera, era muchísimo más abierto a todo eso, ¿no? Pero luego a la hora de defender, yo me acuerdo de entrenamientos de tenías que perseguir a tu marca fuera donde fuera, o que una marca solo le podía quitar el balón a otra, con lo cual era uno para uno todo el campo. A nivel físico era muy, muy exigente, ¿no? Y si miras su trayectoria, él, más de 2 años y medio en un equipo, cuesta más verle porque desgasta mucho a nivel mental y físico a una plantilla, ¿no? Ahora quiero recordar dos momentos en tu primera etapa aquí en el Español. El primero fue el gol contra el Barça, el golazo. ¿Cómo recuerdas Con ese Brindisi. momento? Bueno, ese fue también otro punto de inflexión, ¿no? Porque jugadores de talento en esa época a veces se nos medía más por situaciones, pues eso, pues puntuales, ¿no? Se nos tenía quizá menos en cuenta pues el trabajo en equipo, que el desgaste lo teníamos igual, que pues bueno, que la solidaridad estaba, pero claro, siempre se nos medía un poco a veces por ese pase o esa asistencia o ese gol, ¿no? Y claro, en mi caso fue el empate a uno con un derbi en Montjuïc, el estadio lleno, un Barcelona que venía, que al final nos acabó ganando ese partido, pero que venía muy bien, pero que a nosotros nos sirvió para medirnos a un equipo cara a cara y demostrarnos que podíamos competir, ¿no? Y en mi caso, un chico joven que podía, ¿no? Pues eso, el jugarle en ese caso a Cocu, a cualquier otro defensor, pues una situación así de juego, a mí me dio pues eso, mucho empuje para mi carrera también, ¿no? Y el otro momento que quería recordarte es la Copa del Rey que ganáis en la 99-2000. Ese triunfo, ¿cómo se vivió, Quique? Bueno, mira, en ese momento el Barcelona no había ganado muchos títulos en la ciudad, ¿no? Con lo cual, la rúa famosa que sale de la ciudad al final fue la Perica, ¿no? Y yo me acuerdo después de haber ganado ese torneo, ese campeonato, la ciudad, cuando fuimos con el autobús, o sea, todo a Barcelona era Perica, ¿no? Allí salieron pericos por todos lados. Yo creo que se engendró una generación que luego vino en el 2006 también otra Copa del Rey. Se engendró una generación de pericos que a día de hoy todavía perduran, ¿no? Y que lo que necesita ahora mismo el club es volver a generar esa gente joven que la hay mucha para volver a engancharse, ¿no? Fue reenganchar una generación de aficionados con un club, con una identidad, con unos valores en los que sin duda en la ciudad de Barcelona se echan en falta, ¿no? Y después de esta primera etapa en el Español, te marchas a París, al PSG, cedido. ¿Cómo te sale esa Cedido. opción? Pues mira, lo que te digo, ¿no? Paco Flores, por un lado, me dio la oportunidad en el filial, pero luego en el primer equipo, por unas circunstancias u otras, yo no tuve los minutos que yo entendía en ese momento, que él sí es verdad que me reconoció antes de ir cedido de que debía hacer unas cosas para tener unos minutos y bueno, decidimos entre los dos que quizá a lo mejor era poner, por un lado, tiempo entre nosotros como relación y luego yo como futbolista crecer y irme a otro sitio, ¿no? Y en ese momento tenía opciones para varios destinos y París en ese momento estaba Luis Fernández, que yo me había enfrentado con él contra el Atleti, necesitaba esa posición porque se le había marchado un jugador al Inter y marché para allá, ¿no? Cedido. Coincidí con Mauricio, que ya estaba allí, con Pochettino,
y con Mikel Arteta, que fue, dijéramos, entre él y yo los que nos hicimos el apoyo, que estuvimos en el hotel mucho, bueno, prácticamente todo el tiempo juntos y demás, ¿no? Que a día de hoy mantenemos esa relación, ¿no? Entonces, bueno, a nivel futbolístico sí es verdad que a nivel de competición no tuve la oportunidad de jugar tanto como a lo mejor podía tener. Tuve la limitación de que yo había jugado en esa época, si jugabas una competición europea no podías volver a jugar con otro equipo. Yo había jugado con el Español la UEFA, con lo cual me limitó mucho la competición en Champions, que estábamos en Champions con París, ¿no? Entonces, bueno, viajaba con el equipo, viajábamos todos, pero me limitaba a la hora de jugar. Y luego en Liga no andábamos bien, la Copa nos eliminaron muy pronto, con lo cual tampoco había tantas oportunidades, ¿no? Pero a mí me permitió crecer a nivel humano, a nivel futbolístico, otro fútbol, con otros jugadores, otra mentalidad, otro approach, ¿no? Otro acercamiento hacia el juego muy diferente que luego volví. Antes de venir, la Liga Francesa acabó antes, vine, quedaban 2 jornadas la Liga Española, me reuní con Paco, le dije, mira, si va a ser igual, me dije, mira, si tú me haces esto, esto y esto, conmigo vas a jugar el año que viene. Y cumplió su palabra. Y siempre ahora mantenemos una relación excelente y es verdad, o sea, yo siempre se lo he reconocido de que supo mantener su palabra, incluso con las presiones en ese momento del club, porque yo acababa contrato al año siguiente, de ponerme. Y él pues bueno, tuvo la valentía de seguir apostando por mí, porque es verdad que el rendimiento y lo que él me pedía lo hacía, y siempre le estaré agradecido, ¿no? Con lo cual, mi vuelta después de París sí que pues bueno, supe aprovecharla, ¿no? Esa oportunidad. Estuve repasando los nombres con los que coincidieses ahí en París y destaco a dos. Bueno, Arteta y Pochettino ya me los has sacado tú, pero luego coincides con Anelka y Okocha. ¿Cómo eran? JJ. Bueno, eran pura magia. JJ, o sea, Okocha era a nivel técnico muy, muy, muy superior a cualquier jugador. Fíjate tú que en esa época llegó Ronaldinho en diciembre de enero de Gremio. Lo que pasa es que no podía jugar por un problema de transfer entre Gremio y París y entrenaba con nosotros. Y cuando se ponían los dos a hacer cosas ahí en los entrenamientos bueno, pues era un goce espectacular, ¿no? Y luego en el terreno de juego son jugadores que en un equipo son la vida, porque al final en situaciones de dificultad siempre están, siempre la quieren, siempre buscan soluciones. Entonces, y Nico, Anelka en ese momento, en esa circunstancia de jugador, en ese grupo de jugadores, quizá no tuviera el nivel técnico de Ronnie o a lo mejor de Okocha, pero era un jugador diferencial al espacio, era un jugador único, definiendo, tenía una definición para un lado, para otro. Yo sinceramente, yo venía un poco con la idea de, ¿no? De la Anelka que había estado en el Madrid, todos esos problemas extradeportivos. Y yo cuando me encontré a Anelka en un vestuario, yo siempre lo he dicho, yo me encontré un chico abierto, colaborador, ayudaba. A mí, por lo menos, yo creo que él entendía mi situación o la situación de los que veníamos de fuera, que él había sufrido en Madrid, con lo cual siempre tenía una palabra para ti, era exigente, pero, ¿sabes? O sea, cercano. Y alguna vez que hemos vuelto a coincidir en algún sitio y alguna vez hablamos, yo siempre se lo he recordado. Luego él te explica, ¿no? Lo que pasó en Madrid y cosas personales suyas. En su documental algo siempre ha explicado. Pero yo me llevo una sorpresa muy agradable con respecto a Nico. Como bien comentabas antes, vuelves al Español, Paco Flores apuesta por ti. ¿Cómo es volver a casa después de un año fuera? Yo venía con una motivación, no sé, era como, ¿sabes? Cuando Son Goku cambia y se pone rubio, ¿sabes? O sea, yo venía tenía ganas de empecé la pretemporada en solitario, ya con un grupo solo, o sea, tenía muchas ganas de empezar, de aplicar todo lo que había aprendido fuera de los conceptos del fútbol francés, muchísimo más físico, muchísimo más reducción de espacio, más agresividad, el juego aéreo, juego de espaldas, bueno, una serie de conceptos que tenía unas ganas increíbles, ¿no? La pretemporada todo salió rodado y empecé a marcar, empecé a asistir. Bueno, empecé muy bien muy pronto, eso me dio más confianza y lo que hablamos siempre, ¿no? Un jugador con confianza, pues puede ser un jugador totalmente diferente, ¿no? Y en mi caso fui un ejemplo de eso, ¿no? De un jugador con confianza 6 meses atrás, pues con muchas dificultades y luego 6 meses después pues eso, los primeros controles me salían todos, los controles de espalda, los duelos se ganaban más que se perdían. Bueno, pues todo eso a mí la verdad que me vino muy bien, ¿no? Antes me comentabas lo de la Rúa y quería volver un poco a esa pregunta, que me dijiste que Barcelona se convirtió todo perico. ¿Cómo es ser del Español en Barcelona? ¿Es algo difícil? No, ni difícil, es algo único, ¿no? En Barcelona todo el mundo es del Barça, en Cataluña todo el mundo es del Barça, ¿no? Entonces,
bueno, ser del español en una ciudad donde todo el mundo es de una cosa, pues te hace diferencial. Así es como lo vemos nosotros, ¿no? Tenemos muy claro por qué y para qué le jugamos. Y a partir de ahí, todo es felicidad, ¿no? Yo creo que el sentirse unido a unos colores, a unos valores que al final, pues eso, son valores de un luchador, del siempre el que le miran por encima del hombro, el que siempre le hacen bullying, el que siempre le ponen trabas para todo y aún así consigue lo que quiere, ¿no? Pues un poco es eso, el español en Barcelona, ¿no? Es verdad que ha cambiado, que ahora el español está muchísimo más integrado a la cultura de Barcelona, porque hay muchos más extranjeros en Barcelona viviendo y porque el español es un club que da oportunidades a mucha gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, todavía más orgullosos de esa diferenciación dentro de la homogeneidad del Barcelona, ¿no? Después de esta vuelta al español, te marchas a Londres, al Chelsea. ¿Cómo te sale la opción de irte a un club como el Chelsea? Ranieri, otra vez lo mismo, ¿no? Me llama Claudio, me dice que le encantaba cuando yo estaba, cuando él estaba en Valencia. De hecho, jugamos la Intertoto contra ellos, hice una buena ida y vuelta de clasificación. Y el Chelsea en ese momento no podía gastar en fichajes y bueno, de hecho ese verano fui el único fichaje del club, ¿no? Entonces, pues bueno, no me lo pensé, me fui para allá, entonces fue un año fantástico el de Inglaterra, ¿no? A nivel personal, futbolístico, bueno, todo. Y con Claudio, la verdad que o sea, aprendí mucho también, un entrenador muy italiano a nivel de conceptos, a nivel de entrenamientos. Yo no había conocido ese fútbol y el incorporarlo a tu currículum y a tu libro, pues la verdad que es increíble, ¿no? ¿Recuerdas algún compañero en ese vestuario con el que tuviese más afinidad? Muchísimo. Mira, yo me encontré un vestuario con campeones del mundo, porque estaba Marseille, estaba Desailly, por ejemplo, pues estaba Lampard, estaba John Terry, estaba Hasselbaink, había grandísimos Chini, habían Equipazo. grandísimos jugadores muy grandes, pero un vestuario que parecía un equipo humilde. O sea, hacíamos cena de equipo y íbamos 15. O sea, todo el mundo preocupado por todo el mundo. Gianfranco Zola, que para mí encima me cambiaba a su lado, era el ejemplo máximo, ¿no? Un jugador en ese momento tendría 36 ya. Un profesional, me acuerdo yo que me invitaba a ver al Madrid precisamente en la Champions, cuando jugaba al Madrid, no, vente a casa y la vemos y tal. No, espectacular, o sea, era un equipo grande, con jugadores muy grandes, pero que a nivel colectivo parecíamos un equipo de barrio. Era espectacular, súper bien, ¿no? Luego, lógicamente, había muchas nacionalidades y cada uno, pues bueno, con sus cosas y no te voy a decir que todo en el vestuario era un bálsamo porque todo lo contrario, saltaban chispas hasta en los rondos. O sea, era el nivel de velocidad que se entrenaba, no habían frenos en los entrenamientos. O sea, el nivel de golpes que hagábamos los entrenos, yo veía el vestuario y decía, todo el mundo golpeado con hielo aquí, con hielo allá, parecía un equipo de fútbol americano. Pero a nivel luego colectivo, de lo que era pelear por el grupo, de lo que era lo que es fuera el ambiente, un equipo de barrio y un equipo espectacular también, ¿no? Y al final acabáis clasificando para la Champions. Sí, totalmente inesperado en ese año. Quedamos cuartos, último partido contra el Liverpool. Nos clasificamos y en ese verano llegó Abramovich y compró el club, ¿no? El Ken Bates, el presidente, pues ya había muchos problemas financieros, con mucha regulación que no se estaba cumpliendo y algunos impagos en algún jugador y demás. Entonces llegó Abramovich y cambió un poco la historia del club, ¿no? Yo tuve la gran ¿cómo te diría yo? La mala suerte, ¿no? De que en ese momento yo cuando me voy al Chelsea, yo llego a un acuerdo con el Alavés, aparte fueron 2 días antes de que me llamara Ranieri, en el que yo me comprometo, me voy un año fuera y luego, pues si todo va bien, volvería al Alavés, con contrato. El Alavés venía de jugar la Copa de la UEFA, era un club creciente, la verdad que, bueno, pintaba, de lo que era fuera, pintaba bastante bien, ¿no? Para crecer con ellos. Pero durante todo ese año el Chelsea intentó llegar a un acuerdo con ellos para ese precontrato, cederles jugadores en invierno, algo de pagar dinero, pero el Alavés quería venderme porque ya me tenía vendido. Y bueno, yo hablé con en ese momento Gonzalo Antón para ver cómo podíamos llegar. Él forzó tanto la máquina que, claro, se dieron las circunstancias de que ellos amenazaron al Chelsea con llevarles a FIFA para bloquearle las transferencias. En ese verano, el Chelsea se vende a Abramovich con muchísimo dinero que quería gastar.
Claro, lo más fácil, barato para ellos era pues despedirme y ya está, y el problema solucionado, ¿no? Y bueno, luego yo, lógicamente, el club cuando me despide me dice, mira, aquí que no nos queda otra, te tenemos que despedir, luego tú pues ya nos demandas en lo laboral y ya llegaremos a un acuerdo, y así lo hicimos, ¿no? Y por otro lado, cuando llego a Vitoria y a la vez ve que no me quiero ir, pues me demanda a mí diciendo que tengo doble duplicidad de contrato, bueno, fue un lío a nivel legal, que eso fue un poco la semilla que luego me llevó a crear la agencia de representación, ¿no? Intentar ayudar a los chicos a tomar decisiones, que en mi generación la representación era el Far West, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho afortunadamente, todavía tiene que mejorar mucho más, pero sí es verdad que se cometían errores o auténticas barbaridades, ¿no? Bueno, te acabas quedando en el Alavés. Allí pasan algunos momentos difíciles, pero algún Muchos, ascenso. eso es. El ascenso de la 2004-2005, ahí cómo lo viviste. 2004, ese fue el descenso que cuando acabó ascendimos en Elche, me acuerdo. Destrozado física y mentalmente, o sea, fue un año ¿Sí? tan problemático ya estaba Peterman en el club, una gestión horrorosa, muchos problemas personales de todo el mundo con problemas con el club, tuvimos una racha de 13 derrotas, o sea, 11 o 13 partidos sin ganar, o sea, una auténtica locura, ¿no? Entonces conseguimos ascender con un grupo realmente, pues bueno, unido en ese sentido, con una causa común que era el ascenso, lo logramos. Y bueno, afortunadamente pudimos celebrarlo, pero yo física sí me acordaré toda la vida en ese vestuario del campo del Elche, muerto, o sea, muerto, muerto, muerto. A la siguiente temporada ya en primera descendéis. Descendemos Que fue en el último último minuto minuto, que ¿no? marca el Español contra la Real. Nuestro partido ya estaba acabado, pensábamos que nos habíamos salvado y acabamos descendiendo, ¿no? Y ahí ya vinieron todos los problemas ya mucho más graves de impagos, de jugadores, de demandas por aquí, por allá. Bueno, fueron años complicados, ¿no? Y al final, pues bueno, el Alavés hoy, gracias a Dios, está muchísimo mejor gestionado y el equipo está más vivo que nunca, ¿no? Yo que, por ejemplo, no he vivido tanto esa época, siempre escucho hablar de Peterman bastante mal. ¿Qué opinas tú de él? O sea, me refiero, ¿que recuerdas alguna ¿Sabes lo que anécdota pasa? Y curiosa? mira, yo mantengo relación, de alguna vez nos mandamos algún mensaje porque, bueno, en su documental ahí volví a hablar con él, ¿no? Yo sinceramente, y ahora lo oyes hablar y te das cuenta también el grado de reflexión que él ha hecho para con esa época, ¿no? Era un chico muy joven, tenía 40 y pocos, se pensaba que el mundo del fútbol era el reflejo de la sociedad y en el año 2000 hasta el 2008 que viene la gran crisis, todo el mundo se pensaba que nada malo podía pasar en la economía, en el deporte, en nada, ¿no? Entonces, claro, él era el reflejo de eso, ¿no? El vivir por encima de las posibilidades de un club pequeño, humilde, que todo el mundo ayudaba, pero que al final tienes que tener unos compromisos, una palabra, unos contratos y demás, ¿no? Entonces, bueno, el tipo de gestión, pues es eso, era una gestión de alguien fuera del fútbol, no entendía los códigos, no entendía las sinergias o la dinámica que hay dentro de un vestuario, de un club, del club para con la ciudad, con la diputación, con su afición. Él no entendía nada de esto, ¿no? Entonces, claro, si tú quieres llevar un club como el Mónaco, que no tiene afición, pues eso solo pasa en Mónaco, ¿no? Entonces a él le daba igual la afición, le daba igual los jugadores, bueno, hizo que el Alavés viviera muy, muy, muy por encima de sus posibilidades, estando en segunda división, ¿no? Entonces, claro, pues al final fue todo. Luego, claro, luego el carácter que él tenía no era nada fácil para discutir según qué cosas. Entonces, eso se juntaba con, pues bueno, con amenazas, pues bueno, con todo eso, ¿no? Y es complicado. Fue una época complicada porque nosotros éramos chicos jóvenes que no teníamos, nos dedicábamos al fútbol. Bueno, empezábamos a entender lo que era la ley concursal, lo que eran los impagos, lo que era todo eso, ¿no? Entonces, bueno, fueron años complicados, ¿no? ¿Tuviste por otro lado alguna anécdota curiosa con él? ¿Algo peculiar que te sorprendiese? Con él Miles. era eran cada domingo, o sea, nosotros, se piensa él que era el entrenador y no tenía licencia, se ponía el peto de utillero, hacía los calentamientos, hacía todo, o sea, por la mañana daba un equipo, se echaba la siesta, soñaba que ese jugador metía un gol y lo ponía a titular. O sea, cosas así, pretemporadas en Estados Unidos sin hotel prácticamente, sin campos de entrenamiento, sin partidos amistosos que jugar, nos llevaba a su casa, nos pedía 30 pizzas, hay un equipo profesional, o sea,
Era medio equipo viajaba por Francia haciendo conexión, otro medio equipo por Londres, o sea, eran cosas que a día de hoy lo explicas y dices, tía, pero ¿estáis en primera división? Pues sí. Un día de repente en el vestuario vemos una máquina un tubo, y dijimos, hostia, una máquina de recuperación para tal. Era un solarium que se había puesto él para ponerse moreno y se lo había puesto, como no tenía sitio en casa, se lo había puesto en el vestuario. Y se ponía allí, se colgaba y se ponía moreno allí. O sea, cosas que dices, ¿no? ¿Cómo puede ser esto, no? O viajar con seguridad con pistolas dentro del avión, cosas de estas que dices, ¿no? Eh, bueno, no era lo Justo. normal, no Sí, era sí, lo sí. normal, no era lo normal, eran cosas complicadas, ¿no? Pero bueno, de todo se aprende y yo creo que todos aprendimos mucho de esa época, ¿no? En la anterior charla que tuve bueno, que tuvimos con Luis Carreras, me comentaba que formabas un gran ataque con Nené, Bodipo y Rubén Navarro. ¿Cómo era Sí, esa conexión? teníamos de todo. Teníamos por un lado Nené, desequilibrio, anarquía, técnica, gol. Por otro lado teníamos a Bodipo que te rompía el espacio con velocidad. Rubén Navarro, talento, recibir de espaldas. Y yo que podía jugar por dentro, por fuera, gol. Bueno, teníamos todas las cualidades que necesitas en el ataque las mezclábamos entre los cuatro, ¿no? Entonces, en ese mediocampo con Carpintero, con Astudillo, que era, al final era lo que todos los equipos intentaban evitar, ¿no? En esa transición entre el medio campo y la parte alta a la parte de arriba, ¿no? El día que nosotros éramos capaces de enlazarnos, éramos un equipo imparable, ¿no? En ese sentido. Incluso en primera división, que luego se unió Jandro, se unió más talento dentro de lo que es la medio campo. Mendy también, o sea, teníamos muchos jugadores de mucha calidad, pero esos cuatro, sí es verdad que marcábamos un poco el paso en el ataque, ¿no? Y es lo que te digo, teníamos jugadores de muchísimas o de muy diferentes cualidades, ¿no? Bueno, acaba tu etapa en el Alavés y te acabas manchando a Murcia. ¿Cómo te sale esa opción? Bueno, me da el director deportivo, tenía varias opciones y en ese fichaje siempre lo recuerdo que nunca privé el dinero, premió el dinero. Yo venía de años de Vitoria con inviernos de nieve, que nos íbamos de pretemporada al sur y tal. Murcia, muchísimo sol durante prácticamente todo el año. Buen equipo, desde el equipo con mucha ilusión que acaba de descender, yo me había enfrentado a ellos, conocía a Lucas Alcaraz, conocía a mucha gente de la plantilla, uno de mis mejores amigos en ella, Jofre Mateu, con lo cual dije, ostras, yo creo que 2 años de contrato, con lo cual tampoco es un contrato muy largo, pero me permite poder jugar y tener cierta tranquilidad. Bueno, pues yo creo que es el momento de irnos para allá, ¿no? Y la verdad que empezamos muy bien, pero la segunda vuelta también ya empezamos otra vez con problemas de impago, el Murcia no acabamos con mucho jugador cedido que se desconectó muy rápido, entonces tuvimos muchos problemas en la segunda vuelta, ¿no? Pero yo creo que, bueno, yo creo, para mí Murcia es, por un lado, la región olvidada o tapada de España y por otro lado, el club con un potencial increíble para crecer. Porque ahí me comentabas que primero coincides con Lucas Alcaraz y después creo que es Clemente, ¿no? El entrenador que Sí, llega. Clemente sustituye, no sé si a Lucas, sí, creo que es a Lucas, la que sustituye Clemente. Bueno, a Javi le pide una época de su vida, pues ya para otras cosas en la cabeza. Él era muy amigo de Samper en ese momento, del propietario, y yo creo que firma por el Murcia para hacerle un favor a él, ¿no? Para nada era el entrenador adecuado para sacar el equipo de la zona en la que estábamos, ni en primera, ni luego el año siguiente ascenderlo, con lo cual pues se dieron unas circunstancias en las que, bueno, pues ver realmente lo que un entrenador con mucha trayectoria en un equipo en el que eso da igual. Allí la trayectoria importaba muy poco. Allí había que poner unos valores, unos fundamentos, un trabajo, una exigencia que él no la aportaba, ¿no? Después de este paso por Murcia te marchas a Cartagena y ahí haces muy buen año. Sí, allí ¿Por qué decides irte allí? Ahí iba a dejar el fútbol. Ahí yo creo que ya no me salían proyectos interesantes. Me vine a Inglaterra a entrenar, estuve con Blackpool entrenando, con Watford también estuve una semana en Lleida entrenando con ellos y no me salía nada. Entonces me llamaron de allí, me llamó el director deportivo, dije, ostra, Cartagena está el rival directo de Murcia, la conocía lógicamente, el equipo acaba de ascender.
dije, y luego, bueno, hablé con Juan Ignacio en ese momento, el entrenador, vi los equipos, me dijo lo que iban a hacer, a quién iban a firmar, qué quería hacer él, y me convenció y dije, venga, va, nos la jugamos. Y firmé un año, salió un año espectacular, de los mejores años de mi carrera a nivel de sensaciones también, a nivel, bueno, vuelves al fútbol humilde, porque muchos de los compañeros eran chicos de segunda división B, que veían en eso, entonces para ellos eres un poco el reflejo, eres el ejemplo, entonces eso también a ti te da cierta responsabilidad y a mí me gustaba esa responsabilidad y yo creo que supimos mezclar un poco de todo con un entrenador también innovador, valiente a la vez, bueno, salió un año perfecto, ¿no? Lástima que al final pues entre unas decisiones arbitrales un poco complicadas que no vamos a entrar y luego a un pequeño bajo rendimiento no nos permitió ascender directamente. En esa época solo ascendían 3 directos, ¿no? No había playoff. Pues después de ese gran año en Cartagena, a nivel individual, te marchas al Celta. Eh, Sí. ¿Cómo te sale? Mira, yo la relación del Celta la tengo previamente porque, curioso, el Alavés vende a Nené al Celta y parte de ese traspaso, en un pagaré, me lo endosa Peterman a mí. Entonces a mí quien realmente me tenía que pagar era el Celta. Pero el Celta estaba en concurso. También había entrado en concurso. Con lo cual, y ahí fue una de las decisiones que yo dije, esta gente es seria, sobre todo Mourinho, el presidente, dijo, a mí me ha demostrado que es serio, porque yo cuando me reúno con él para el tema del pagaré, me dice, tú no te preocupes, lo vas a cobrar, me tienes que dar un poco de tiempo. Yo jugando ya en el Cartagena, me acuerdo que me reuní con ellos que vinieron a jugar contra nosotros, me llamó el director general en ese momento, Chávez, y, y demostró que tenía palabra, ¿no? Entonces, claro, cuando luego viene Torrecilla para firmarme, el director deportivo me explica el proyecto, me explica la gente que va a estar, me explica lo que quiere, claro, yo ya tenía que, a mí me habían demostrado que tenían palabra el Celta, que la propiedad era una persona que lo que había dicho lo había cumplido, ¿no? Y eso en esa época era muy difícil de encontrar dentro de lo que eran los propietarios, ¿no? Entonces, bueno, un club histórico, una ciudad que me encantaba, cuando había ido a jugar allí, o sea, lo tenía todo, ¿no? Y volvía, pasaba del calor, volvía un poco a una zona de España donde pues yo pensaba que iba a hacer mucho más frío, iba a llover mucho más, lo que luego llueve, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? También a nivel humano. Entonces llega un club, pues eso, que empezaba a respirar un poco después de la asfixia que había pasado en segunda división, casi el descenso a segunda B, firmó 3 o 4 veteranos, entre ellos yo, en los que lo mezcló con gente muy joven de la cantera, un entrenador como Paco Herrera en el que conocía los dos mundos, el joven y el veterano, lo supo mezclar y yo cuando me fui del Celta, yo se lo dije a Antonio Chávez y a Torrecilla, yo de un club nunca me he ido tan satisfecho como con el del Celta, porque lo que habíamos programado 2, 3 años atrás se había cumplido prácticamente al pie de la letra y lo que no se había cumplido es porque se había acelerado. O sea, la idea era en 2, 3 años subir a primera división, mantener al equipo. Casi ascendemos el año que llego, que perdemos en Pues muy Granada poco, por ¿no? penaltis, por muy poco, en playoff, ya se habían establecido el playoff, y era el primer año, y luego el segundo ya supimos subir, y al siguiente mantenernos, que es la gran dificultad que hay cuando se asciende, mantenerte un año para consolidar el proyecto en primera división. O sea, el último partido nos supimos mantenernos, o pudimos mantenernos, con lo cual, cuando yo me fui de ahí, ostras, la satisfacción fue tan grande. Sí es verdad que me quedó la pena de no coincidir un año con Luis Enrique como entrenador, porque yo sabía mi rol perfectamente ya el último año, que con Abel, que llegó en ese momento sustituyendo a Paco Herrera, que hicimos muy buena amistad. Yo sabía perfectamente que era ese tipo de jugador ya veterano que aporta más fuera que dentro, que asume estos minutos, bueno, que das esa calidad dentro del vestuario, ¿no? Ahí Antonio no me dejó quedarme un año más porque yo creo que había gente del club y del staff que no le hubiera importado, ¿no? Pero bueno, también supongo que Luis Enrique tenía sus planes y demás. Pero a mí sí me hubiera gustado, quizá por ese lado, el nivel deportivo y el nivel de aprendizaje, coincidir un año con él. Pero bueno, ahora afortunadamente tenemos muy buena amistad también. Ahí tenías más o menos creo que unos 35 años, ¿no? Sí, sí. Y, Y y ahí llega verano y lo que me salía tampoco me acababa de, ¿sabes? Ahí sí que de tenía convencer. claro que me volvía a Barcelona ya, ¿no? Entonces, bueno, me llamó la gente del Hércules, vente aquí, que vamos a hacer un equipo. Y bueno, lo que te decía de Mourinho, que cumplió todo lo que se dijo, en Alicante sucedió lo contrario, ¿no?
no se cumplió nada, ni el contrato prácticamente. Entonces, bueno, pues fue un año muy complicado. Acabamos descendiendo a Segunda División B con una dejadez por parte de los que mandaban o de los que podían tomar decisiones, yo creo que importantes. Y cuando se quiso reaccionar ya era muy tarde, ¿no? Entonces, bueno, es una pena porque es otro club histórico en el que tiene muchísimo potencial, pero que necesita un poco la suerte y otro poco el alinear algunas cosas de lo que es la gestión al tema deportivo. Ahí sí que ya acabas colgando las botas, pero un año después de estar fuera, vuelves a un equipo de Inglaterra que te voy a. Biggest Way, Sí, sí. te iba a decir que me ayudaras a. Te iba a Novena, decir que me bueno, ayudaras. Biggest Way es un equipo de propiedad de un amigo, de Guillem Balaguer, que bueno, él tenía o tiene la ilusión de poderlo subir y poderlo y jugar la FA Cup, ¿no? Tan histórica en Inglaterra. Entonces, bueno, era su proyecto, me llamó, yo todavía no estaba retirado 100%, bueno, no estaba retirado, no estaba con la mente que podía competir Tenía ganas de todavía, ¿no? jugar. Exacto, ahora me llamas, vamos, como no sepa hacer snow, no cojo unas Bueno, habría botas que ni... verlo. Habría que No, verlo. pero el fútbol ya... ¿Sabes lo que pasa? Que la cabeza va a una velocidad y el cuerpo va a otra. Y esa mezcla no es buena, ¿no? Pero con Beerway, bueno, pues es eso, es ayudar un poco, gente joven también del pueblo de allí, ¿no? Un pueblo cerca de Cambridge, dirección Cambridge, que bueno, pues... es una anécdota y muy, la verdad que contento también, ¿no? Porque bueno, es el fútbol humilde que al final es lo que, la riqueza del fútbol es esa, ¿no? El fútbol amateur, sin duda. Ahora cambiando de sección, quiero entrar en una sección a la que le he llamado Momentos Mágicos. Vale. En esa sección me gustaría que me contaras, pues, alguna anécdota o alguna cosa que recuerdes que hayas pasado en el fútbol, que recuerdes, pues eso, como un momento mágico. Hombre, para mí el momento mágico es cuando ganamos la Copa del Rey, ¿no? Eso fue en la semana, toda la semana de preparación en Valencia. Aparte es que como yo sí en ese momento era consciente de que había que disfrutarlo, de que no había que padecerlo, ¿no? Entonces, toda la semana los entrenamientos de mucha calidad, nadie se hablaba, todo el mundo muy concentrado, sabíamos lo que nos jugábamos, era nuestra oportunidad. Jugábamos con un Atlético de Madrid súper herido, había descendido. Para ellos la temporada era salvar la Copa del Rey, ganarla, un equipazo que tenían. Pero nosotros éramos el underdog, ¿no? Nosotros, un equipo que íbamos de tapados, que nadie nos esperaba en esa final, habíamos eliminado al Madrid. Bueno, ese momento fue mágico, ¿no? Porque luego, lógicamente, vivir Barcelona toda blanquiazul, pues yo sí lo llevo en el recuerdo, ¿no? Es verdad que luego han habido victorias importantes, todos los ascensos han sido mágicos, ¿no? Sobre todo por la felicidad de la gente que ves en el día a día, que a ellos sí les cambia mucho, ¿no? En oficinas, el utillero, los fisios, toda la gente que ayuda, que hace un trabajo espectacular. Eso sí que son momentos mágicos en los que te los llevas para ti, ¿no? Y también tuviste muy buenos compañeros y muy buenos entrenadores. ¿Te llevas algo en especial de alguno de ellos? ¿De alguien en Bueno, concreto? yo cuando era muy joven, pues eso, a mí me marcó mucho la profesionalidad de Gianfranco de Zola para darte cuenta de lo que una mente bien equilibrada puede llegar a hacer, ¿no? Y él con 36 años rendía como un chaval, preparado el primero en los entrenamientos, el último en irse, la dieta, él ya estaba con la dieta, las cargas medidas, a nivel técnico era una maravilla verlo entrenar, la amplitud de recursos que tenía para salirse de situaciones comprometidas. O sea, era un espectáculo verle jugar. A mí sí que me marcó porque yo en él sí que pude ver lo que hoy vemos más en abundancia, que es el profesional del fútbol, ¿no? A mí me marcó, en ese sentido me marcó mucho él. Y luego como entrenadores, yo te digo, ya te digo, a mí Bielsa me marcó lo adelantado que estaba. Yo me acuerdo que nos reunía allí con lápiz y papel, nos hacía por la superioridad con el lateral izquierdo en fase ofensiva. O sea, conceptos que en primera división yo no los había trabajado, no los había visto aplicados en un terreno de juego, ¿no? Luego el campo con cintas, tenía un utillero que ponía cintas en el campo para marcar sectores. Bueno, fue un entrenador que me marcó. Paco Flores me marcó porque pude ver en él las dos caras del fútbol que él mismo, ¿no? Él me puso en problemas o muchos problemas, pero a la vez me dio la solución. Con lo cual ves que la calidad humana existe también dentro Sí, que es de, real, ¿no? Al es final. real. Bueno, él me hizo ver de que de una situación mala,
A veces la situación está en la propia situación, ¿no? O sea, la solución está ahí también, ¿no? Y que no todos son excusas. O sea, hoy en día yo por lo menos veo muchos chicos que buscan excusas, incluso en las ruedas de prensa, en esto, en lo otro, ¿no? Él sí que era un entrenador súper pragmático en la búsqueda de decisiones, sobre todo de soluciones, ¿no? Ahora todo lo contrario, Quique, en esta sección que es tarjeta roja, aquí me gustaría que me contaras algún momento desafiante en el que tuviste que lidiar psicológicamente quizás, o momentos donde lo pasaste mal. No sé si recuerdas alguno en Bueno, a especial. ver, yo tuve una lesión complicada en Vitoria, de una rotura de fibras en el tendón rotuliano, ¿no? Y estuvimos meses sin saber lo que era, no me permitía entrenar. Y bueno, son situaciones en las que... Espera un segundo, que son situaciones en las que, claro, te ponen en duda un poco hacia dónde va tu carrera, ¿no? Y tienes que salir de ella, tienes que salir de esa negatividad en torno a las lesiones, ¿no? Nunca tuve grandes lesiones, pero eso no encontrábamos con lo que era, ¿no? Que luego cuando lo encontramos, la verdad que el doctor en 10 días me puso bien, ¿no? Pero esas sí son situaciones complicadas, los descensos son muy duros, los descensos son terribles a nivel emocional, a nivel futbolístico también te hacen cuestionar algunas cosas, ¿no? Pero pienso una cosa, el futbolista necesita un grado de resiliencia muy, muy alto, porque cada semana prácticamente puedes llegar a perder mucho más de lo que ganas, ¿no? Con lo cual cada semana te tienes que reinventar, tienes que sacar página, tienes que aprender de lo que has hecho bien, tienes que aprender de lo que has hecho mal. Entonces, en ese sentido, y luego lo veo, ¿no? Ahora, dentro de lo que es fuera del fútbol, toda ese aprendizaje sí vale mucho en el mundo de la empresa, por ejemplo, ¿no? El poder trabajar en el equipo, el poder tomar decisiones bajo presión, o incluso cuando todo, ¿no? Todo piensa que vas a fallar y aciertas. Eso fuera del fútbol te ayuda mucho luego, ¿no? Entonces, en ese sentido, el fútbol sí que te da ese aprendizaje importante, ¿no? Porque ahora me comentabas esto fuera del fútbol, en la siguiente sección que es la de fuera de juego. Aquí has tocado varias facetas. Has estado tertuliano en el Chiringuito, Sí, también comentarista y actualmente eres representante. eso es. Eh, ¿Qué es lo que más te apasiona de todo esto? ¿Qué es lo que quieres Mira, hacer, a lo por que un quieres lado, dedicar? los medios me apasionan porque ves que un poco todo lo que sabes puedes, ¿no? Haciendo de comentarista, en una narración puedes aportar cierta, pues bueno, cierto contexto según qué situaciones del juego, que yo creo que a la gente en líneas generales le gusta, ¿no? Escuchar y debatir. A veces es una pena que entre los televidentes y no hay cierto debate, ¿no? Porque sería muy enriquecedor. El Chiringuito, sin ningún tipo de duda, yo lo pongo como ejemplo, como un programa en el que se reinventa cada noche, en el que no hay un guión, simplemente muchas veces no se tienen ni las imágenes de los partidos y se habla de ello con una pasión, con un contraste. Es verdad que a veces, pues bueno, te puede llegar a confundir, ¿no? Pero la verdad que se tiene que estudiar muy a fondo cómo es posible, ¿no? Que un programa, y de hecho cuando voy fuera de España me lo dicen, ¿no? Como un programa diario, prácticamente de monotema, lo conseguís llevar a cabo, ¿no? Y luego el tema de la representación, lo que a mí más me apasiona es ver cómo chicos, la mentorización más que la representación, ¿no? El cómo, pues bueno, hoy en día hay muchísimo más bullying dentro de lo profesional, de los chicos jóvenes, muchísima más comparación, más exigencia porque hay más dinero. Entonces, hay auténticas situaciones de mucho estrés y, lógicamente, de mucha pena también, ¿no? Ahora te quiero hacer una serie de preguntas rápidas, la sección que he llamado Toco y me voy, Vale, para que me la vayas contestando. venga, vale. Quique, minuto 90, penalti a favor, el partido va a empate. ¿A qué compañero eliges para chutarle? Que lo meta para desempatar el partido. Penalti. Sí, si quieres lo Que no. puedes chutar tú también, ¿eh? Ah, lo tiro yo, seguro. Lo tiras tú, ¿no? Sí, Ahora, sí, ahora sí. todo lo contrario, minuto 90. Aquí creo que no te puedes escoger tú. Penalti en Portero. contra o portero. Ah, he tenido buenos porteros. Kudicini era un gran. Pero mira, te voy a decir uno que aparte es mi amigo y era buenísimo en penaltis, que es Alberto García. Ahora, Alberto García. ¿me podrías hacer un once ideal con compañeros tuyos? Sí, yo creo que sí. A ver,
Ostras, lo que pasa es que seguramente ahora te diré uno que luego si lo pienso bien digo a otro. Claro, Pero portero Alberto García, seguro. Centrales te podría decir John Terry. Claro, es que te voy a decir. Diría de Shailly también, porque para mí fue un central también claro. que no era central, pero que supo adaptarse a esa situación y espectacular. Pero a ver, te puedo decir Catalán, mira, te diré Catalán el Celta también, por su salida de balón. Ahora es entrenador y creo que fue un central que pudo hacer, con cierta suerte, pudo hacer muchísima más carrera. Lateral izquierdo, hombre, lateral izquierdo, mira, Luis Carreras. Lateral izquierdo te diré Luis Bueno, Carreras. Hombre, también he tenido buenos y luego grandes laterales izquierdos, pero Luis era un gran compañero. gran Lateral lateral. derecho, Chapi Ferrer. Chapi. ¿Vale? Mira. Chapi, grandísimo compañero también, De espectacular. momento un equipo, de momento una gran defensa y Sí, un gran no, portero. la defensa, a mí la defensa me interesa que sepa defender. Vale, Luego vale, en perfecto. medio del campo te diré Lampard, seguro, y Arteta. Vaya Los centro dos, campo. Lampard, Arteta. Y arriba, claro, arriba. Te puedo decir, es que todo es muy bueno, pero claro, JJ para mí Okocha tiene que estar. Ronaldinho no pudo jugar, pero bueno, entrenó. Pero quitando Ronaldinho, Okocha seguro, segurísimo. Anelka de delantero también puede ser. Nené es un jugador que siempre lo tendría en cuenta porque tenía cosas diferentes. Yago Aspas, lo mismo, magia pura, supo, supo entender el juego y los tiempos de su carrera bastante interesante para verlo. ¿Quién más te podría decir arriba? No sé, es lo que te digo. Tamudo, lógicamente. Goleador, jugador hecho a sí mismo, jugador de calle como pocos, ratonero, máximo goleador catalán. Esto nadie lo Sí. recuerda, pero lo es. Entonces, bueno, por ahí. Y luego en extremo izquierdo, así, a pierna cambiada, ¿quién te podría decir? Hombre, Nene me jugaría en banda derecha. JJ a pierna cambiada los pondría. Sí, sí. Equipo Champions, aquí que Equipazo. eso. Con ese Eso equipo, es vamos. equipo. ¿Rival más difícil al que te has enfrentado, Quique? Rival más difícil. Hombre, ¿Hay algún? El Madrid de los Galácticos no era fácil de enfrentarse a ellos. Yo creo que fue el rival o el equipo donde, por mucho que miraras muchos vídeos, siempre ellos encontraban la manera de hacerte daño. Y claro, tenían muchísimo talento para lograrlo, segura. El Madrid de los Galácticos. Aquí, compañero y entrenador que más han sorprendido y marcado en tu etapa como jugador, ¿quién han sido? Hombre, a ver, compañeros he tenido muchos que me han marcado y que, ostras, siempre has aprendido cosas de ellos, ¿no? Pero lo que te digo, cuando ves por ejemplo, Chapi para mí fue muy importante cuando llegué a Londres, ¿no? Porque fue el que me acogió, que me enseñó, que me explicó, me dio, bueno, me puso en el contexto de lo que era un equipo como el Chelsea, ¿no? Pero, y vamos, ya se lo he dicho mil veces, que coincidimos a veces en la tele, para mí fue un jugador importante en ese momento de mi carrera, ¿no? Con Arteta, lógicamente, el mano a mano que hicimos en Londres, en París, en las habitaciones y demás, también fue importante para mí, ¿no? Pero bueno, Joffre, por ejemplo, también en Murcia, ¿no? Y uno de mis mejores amigos también. No hay mejor cosa que jugar o trabajar en lo que haces con la gente que quieres. Yo Claro. creo que eso no tiene precio. No tiene precio. Y entrenadores me han marcado mucho, ya te digo, al inicio de mi carrera Paco Flores me marcó para bien y para mal, con lo cual me enriqueció mucho. Pero, por ejemplo, Javi Clemente también me enseñó muchas cosas de los que no se debe hacer o de lo que no, quizá no sea la mejor manera de encarar un partido. Yo creo que todos, si tienes la mente abierta, eres capaz de ¿Llevas algo? aprender. Sí, sí, sí. ¿Dorsal preferido, Quique? El 22. ¿Y qué música escucha Quique de Lucas? Yo suelo escuchar o hip hop o R&B. También algo de reggaetón y demás, pero así cuando estoy esquiando, cuando estoy haciendo algo que me gusta, normalmente hip hop. Y por último, dentro de este cuestionario, tres referentes o ídolos que has tenido y por qué. No hace falta que sean futbolistas. ¿Quién ha Vale. sido? Charlie Munger, no lo conocerás, pero para mí ha sido un referente a nivel de todo, a nivel de inversión, a nivel de encarar las situaciones. Es como para mí como un filósofo por encima de Lo inversor. buscaré, lo Charlie buscaré. Munger.
Munger se escribe. Eh, y luego, así, tampoco he tenido grandes. Hombre, la carrera de Michael Jordan siempre me apasionó. Y ahora, luego que he visto su documental y demás, dice, ostras, es un buen ejemplo para, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Yo creo que su carrera ha sido muy ejemplarizante también. Y no he tenido grandes, en ese sentido, lógicamente, como ídolos siempre en la familia he encontrado tanto a mi padre como a mi madre como referentes, porque en ese sentido yo sí que he sido muy afortunado, ¿no? He tenido unos padres que me han enseñado pues lo que cuestan las cosas, lo difíciles que es y cuando eso sucede luego las aprecias muchos más, ¿no? Y yo creo que eso también es importante para que los chicos jóvenes lo entiendan también, ¿no? Y ahora para acabar ya la charla, entramos en la última sección, la sección de aprendizaje. En esta sección quiero que me des algún consejo para los chicos y chicas que quieren opositar para ser futbolistas. ¿Qué les dirías? Yo, que no tuviera, por un lado, lógicamente, que el fútbol les tiene que apasionar, que no tiene que ser una carga, tiene que ser ese momento en el que ellos se sepan expresar. Es como hacer un cuadro, ¿no? Que sale todo tu talento, te expresas todos tus problemas. Jugando a fútbol, todos tus problemas se tienen que olvidar. Eso es muy importante que desde temprana edad lo empieces a sentir, ¿no? Y luego no tener prisa. Yo hoy, por ejemplo, ¿no? Chicos de 13 años que cambian su hábitat para irse a jugar al Madrid siendo de Vigo o siendo de Barcelona, no le encuentro el sentido. Yo creo que a lo mejor tiene más sentido que acaben de formarse como personas con su ambiente, con sus amigos, porque al final la formación futbolística la vas a encontrar en tu ambiente también o con tu talento, ¿no? Y a veces ir demasiado pronto a según qué sitios o alejarte de tu ambiente es muy perjudicial, ¿no? Yo en ese sentido sí que también intento hacerles ver que no tengan prisa. Las prisas no son buenas. Y luego que no midan el éxito si se gana o se pierde un partido, o si han marcado o no han marcado un gol, ¿no? El éxito trasciende a veces incluso a eso, ¿no? Yo a veces les digo, no, es que he jugado mal, ¿no? Y luego entra dentro de su rendimiento particular, y, ostras, pues has robado más balones que cualquier otro día, has corrido más en alta intensidad, has dado una asistencia, o sea, que al final tienen que, o tienes que hacerle ver el contexto en el rendimiento que han tenido. A veces partidos malos los tenemos todos, ¿no? Eso es lo que yo intento hacerles ver también, ¿no? De que no pasa nada por jugar mal, a veces hay que reponerse, lo que te decía antes, la resiliencia que tiene que tener un jugador tiene que ser muy alta también, ¿no? Y un poco en sintonía con esto, ¿qué lecciones te has llevado tú del fútbol? Yo del fútbol, pues eso, el reponerte de los golpes en tiempos limitados, de las lesiones, el saber que la lesión es simplemente un proceso, que una derrota puede ser hoy una derrota, pero mañana es una victoria porque aprendes, porque sabes valorar un poco el contexto. El fútbol me ha enseñado a trabajar en equipo, a tomar decisiones bajo presión, a saber delegar. ¿No? Lo que hablabas antes, a saber Sí. dejarle tirar un lanzador o una falta, o el que sabe rematar que remate. Bueno, pues todo esto luego se aplica a la vida diaria, ¿no? O has de saber o has de entender que se tiene que saber aplicar, ¿no? Todo eso te lo enseña el fútbol, ¿no? El reponerte de los golpes el fútbol es el día a día, ¿no? Y hoy en día aprendes mucho también a asumir la crítica como algo parte del juego, ¿no? No puedes estar todo el día pensando en lo que vayan a decir los demás, a lo que vayan a opinar de ti, a gustar a los demás, es una pérdida de tiempo terrible. Bueno, pues con estos últimos consejos quería darte las gracias, Quique, por Nada, hombre, haber a estado ti. aquí conmigo y bueno, y desearte sobre todo muchos éxitos Muchísimas gracias, Rubén. en tus proyectos y nada, Gracias. de nuevo, pues muchas gracias. Gracias a ti.